Bueno. Bueno, ¿ven ahí el simulador todos? Sí. Bueno. Sí, se ve. El cuadro estaba planteado, era un cuadro de doble entrada, ¿sí? 4 filas, 3 columnas. Cada columna tenía un modo ventilatorio, que lo vamos a ver acá. Y en las filas tenía aumento de compliance, descenso de compliance, aumento de resistencia, descenso de resistencia. ¿Están ahí? Sí. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué pasa con el control que aumenta la compliance? Chachán, chachán. Acá este paciente que tenemos es un paciente de 30 años, con una altura de 1,80, un peso teórico de 75. ¿Sí? Una compliance de 60, una resistencia de 8, no tiene presión muscular, no hay esfuerzo respiratorio. ¿Sí? ¿Qué pasa en volumen control? Se aumenta la compliance. Vamos, tienen una idea. Los escucho, ¿eh? Y es un pulmón que le cuesta entrar el aire ahí. Vos decís que entonces le faltaría, entraría menos aire. ¿Están todos de acuerdo? Digamos que Escucho. Hola, hola. Bueno, la teoría acá es que si supuestamente la compliance sube, se aumenta la compliance, entraría más volumen corriente. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos, para entender el simulador, acá tenemos los controles que yo seteo, y en el extremo derecho tenemos los datos que me ofrece la interacción entre el paciente y el ventilador. ¿Sí? Por ejemplo, me dice volumen teórico exhalado 500, que justo coincide con el volumen que está seteado. ¿Sí? Pero puede haber una fuga, puede pasar cosas. ¿Sí? Acá por lo pronto, bueno, acá abajo me da la mecánica respiratoria. Bueno, vamos a ver qué pasa si aumentamos la compliance. Vamos a subirlo a 95. Es una barbaridad esto. Cuando uno sube la compliance, básicamente lo que está diciendo es que sube la capacidad de formación del pulmón, o sea que es un pulmón más complaciente. Acabo de subir la compliance, ¿sí? Subí la mitad. ¿Qué es lo que ha pasado? Esperen, voy a volver para atrás porque le voy a poner una pausa si también ven los platos. Le voy a agregar el tiempo inspiratorio 0,50. Le voy a dar una pausa de 0,3. De esa manera acaba de aparecer en tiempo real la presión plató. Ahí está. Presión plató y la driving pressure. Bueno, ahora sí voy a aumentar la compliance para que contestemos la primera pregunta.
Confirmamos. Dejamos que pasen 2 respiraciones. Fíjense acá qué es lo que cambia en la mecánica respiratoria. Bueno, ¿qué es lo que cambió? Disminuyeron las presiones. Disminuyeron las presiones. O sea que si aumenta la compliance, básicamente disminuye la presión pico, disminuye la presión plató, ¿sí? O sea que el pulmón sufre menos, ¿sí? Y por supuesto, si disminuye la plató, disminuye el driving pressure, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan que a nivel del volumen, ¿sí? No se ha modificado nada. ¿Está? O sea que no es que entre menos aire o entre más aire, sino que lo que pasa es que la mecánica respiratoria se muestra más complaciente y por ende hay menos posibilidad de daño del parénquima pulmonar. Ahora vamos a ir al otro extremo. Ahora tenemos una compliance de 95. ¿Qué pasa si bajamos la compliance? La vamos a bajar a niveles de estrés, de distrés, digamos. Más o menos por abajo de 30 son esos niveles. Vamos a poner en 20. Y bien grosero, ¿no? Un pulmón bien duro. Fíjense acá qué es lo que pasa cuando bajamos la compliance respiratoria. Fíjense cómo se modifican los flujos, la curva de flujo. Y fíjense cómo se modificó las presiones, ¿sí? Acá se modificó tanto la curva de flujo que no me lo deja ver de manera... Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Lo mismo que antes. El volumen que ingresa es el mismo. La diferencia es, acá la variable dependiente, el volumen control siempre, la variable independiente es la presión, o sea que lo que se modifica es la presión. Perdón, la variable dependiente. Entonces, ¿aumentó la presión pico? Sí, aumentó la presión pico. Después vamos a distinguir si aumenta porque aumenta. ¿Aumentó la presión plató? Sí, está en casi 30. Y aumentó el driving pressure, ¿se dan cuenta? ¿Este driving pressure es normal o está alterado? Ay, 15 no era el máximo, Cristian. ¿cómo? 15 no era el máximo. 15 era el máximo, así que lo tenemos alterado. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que baje el driving pressure? Aumentar la PIB. Aumentar la PIP. ¿A cuánto lo aumentarías? Mm, 15 por ahí. Bueno, probamos. O 10. 10. 10 o 15. Vamos con 10 y después si no, vamos con 15. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo pusimos la PIP de 10 y confirmamos. Fíjense qué pasa con estos valores. A ver. Bueno. El driving pressure, la diferencia no ha aumentado mucho. El problema es que se fue al demonio la presión plató. Pasó de casi 30 a casi 35. ¿Sí? O sea que esto empeoró.
¿Cómo estaba conformada la presión plató? ¿Qué es lo que la conformaba? ¿Cómo que la conformaba? Claro, cuando yo me doy la presión plató, cuando hago la post inspiratoria para medirla, ¿cómo está formada la presión plató? La forman dos presiones. La PIB y el diving pressure. No, la PIB y el volumen corriente. ¿Sí? La presión plató la forman la PIB y el volumen corriente. La diferencia entre presión plató y PIB se llama driving pressure. ¿Está claro eso? Entonces, le voy a preguntar. Acá tengo un problema ahora. Este paciente se endureció, el pulmón se le puso bastante duro. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para arreglar esto? Seguimos así, este paciente le va a pasar mal. Se va a aumentar la mortalidad, básicamente. ¿Qué hacemos entonces? Aumentamos la PIB y no pasó nada. Vamos a aumentar la 15, a ver, que era la otra opción que nos daba nuestra compañera. La confirmamos. Bueno, se puso peor esto. Ahora tenemos una presión plató de casi 40. O sea, básicamente estamos pegando un tiro en la cabeza al paciente. ¿Qué hacemos ahora? Entonces trabajar con, o sea, bajar la PIB y trabajar con el volumen. Eso es una buena opción. Vamos a bajar la PIB. Vamos a dejarla como estaba en 5. Confirmamos. Vemos los nuevos valores. Fíjense que acá aumenta la plató, también aumenta la presión pico. Eso porque se la lleva puesta. ¿Sí? Acá se ve bien claro. Acá tenemos esto que queda acá es la parte expiratoria. ¿Sí? Y la parte expiratoria tiene la PIB, que uno le setea. En este caso era 15 antes. ¿Sí? Si yo aumento la PIB, aumenta la plató y también aumenta la pico, pero la diferencia sigue siendo la misma. Y acá yo bajé la PIB de 15 a 5, ¿sí? Y van a ver cómo también va a bajar todo el gráfico. Va a bajar la plató y la pico también. Ahí está, ¿lo ven? Ahora sí. ¿Está claro? Entonces tenemos, en verdad la diferencia entre plató y pico sigue siendo la misma, te das cuenta por la gráfica, pero lo que bajó fue todo el gráfico. Por eso indirectamente baja la plató y baja la pico. Bueno, estamos en plató de 40, lo cual era grave. Ahora estamos en plató de 30. ¿Sí? Bueno, estamos al límite, estamos bien ahí, digamos, al límite, pero bien. Pero me falta bajar el driving pressure. ¿Cómo puedo hacer para bajar la diferencia entre plató y PIB? Cris, ¿se podría bajar un poquito el BT? ¿Puede ser? El volumen utilidad. Podemos bajarlo. Y vemos qué pasa. Confirmamos. Y ahora vamos a ver el resultado. Bueno, bajó. Bajó bastante. Todavía le falta, pero bajó bastante. ¿Sí? Podemos ir bajando un poquito más. Estamos casi en 5 litros, 5 mililitros por kilo. Vamos a bajarlo un poquito más.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos. A ver ahora. Bien. Casi estamos ahí. ¿Sí? Vamos en ventilaciones. Uy, esto es un caso muy extremo, ¿no? Comprende. De 20, es un ladrillo casi. El tema es que se Ahí está sí. poniendo ácido. Claro, al meterle menos volumen, se está poniendo ácido. Bueno, ahí estamos casi. Podemos bajarle. Ahí estaríamos. A ver cómo queda ahora. Ahí estamos. ¿Sí? Está perfecto eso. Bueno. Ahora, les voy a dar un truquito. Primero, bueno, podemos aumentar la frecuencia respiratoria porque se está poniendo ácido el paciente. Igual hay un concepto de hipercapnia permisiva que habla de soportar un pH 730 si no se pueden mejorar los valores, ¿no? O sea, no volverse loco si uno no alcanza 740 de pH. Pero acá cada vez va bajando más. Todavía tenemos manera de mejorar esto. Así que, ¿qué frecuencia respiratoria le ponemos ahora? Estamos todos de acuerdo que para lavar dióxido de carbono hay que elevar la frecuencia respiratoria o el volumen. El volumen no, porque lo vamos a setear bien. Lo que nos queda es modificar la frecuencia respiratoria. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Hola. Sí, correcto. Sí, sí. Déjenos los micrófonos abiertos, sí. Hablamos entre todos. Bueno, ¿qué frecuencia respiratoria le ponemos? Yo le pondría 18, Cris, y le bajaría un poco el tiempo inspiratorio también. No Mira, sé si por ahí. el tiempo inspiratorio está en 0,30. O sea que No, no, no. es suficiente. Pero como tiene pausa No, no. 0,3, serían 0,60 en total el tiempo inspiratorio. O sea que estamos al límite. Más no Sí, le... estamos al límite. No. Bajarlo más eso no, no, pero sí la respiratoria se la subiría a 18. ¿Por qué a 18? Y no a 24. Eso te iba a decir a 24. Sí. ¿Por qué no hacen la cuenta? 24 de la cuenta. Hagan la cuenta. 23,45 medio. Bueno, vamos a 24. Confirmamos. Fíjense que no cambia nada acá en la parte de mecánica respiratoria, solo con subir la frecuencia. Vamos a ver si los gases se empiezan a acomodar. Vos hiciste la cuenta de 24 para tener 40 de PCO2, ¿no? Sí. Bueno, ahí va queriendo. Y de última se les complica. Bueno, mientras el pH esté arriba de 730, se lo puede soportar. Es un concepto de hipercapnia permisiva, donde bueno, uno tolera ciertos niveles altos de ciertos niveles de altos de PCO2 y bajos de pH. Pero lo importante es que siempre que se pueda, corregirlo. Sobre todo el primer día. El primer día, cuando uno tiene valores de pH muy bajos, el paciente está muy ácido, y uno lo puede revertir, eso como que después va marcando el destino, va marcando el pronóstico del paciente. Acá lo pudimos corregir. Perfecto. Generalmente cuando tenemos un paciente que está tan duro, con una compresión de 20,
normalmente oxigena mal, ¿sí? Esto acá, bueno, es un simulador, pero no es perfecto. No lo demuestra. Pero para ganar oxigenación no alcanza con aumentar la FIO, ¿sí? Sino que uno debe jugar con la PIP. Una buena manera de setear la PIP es a través del driving pressure, ¿sí? Si ustedes se fijan, tiene una presión pico de 28 casi. Una plató de 20. Mientras esté abajo de 30 estamos genial. Y un driving pressure de 15. Un poquito menos. Estamos bien. ¿Qué pasa si yo aumento la PIP? A ver, vamos a llevarlo a 10. Confirmamos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Aumentaron las presiones de vuelta. ¿Todas? Tienen que acostumbrarse a mirar los números siempre. Aumentó un poquito la presión plató, pero la driving pressure sigue normal. Y la plató sigue abajo de 30. Una buena forma de setear la PIP es primero setear el volumen corriente, ¿sí? Con una PIP de 5, y luego ir escalando la PIP en valores que todavía conservan la normalidad. A ver, subo PIP a 14. La idea es que no se me dispare la presión plató arriba de 30. Ahí está. Puedo subir uno más, me parece. Ahí está. Bueno, ¿quedó claro lo que hice entonces? Primero seteé el volumen corriente para mantener una driving pressure normal. Una vez que tuve la driving pressure normal con su volumen corriente, seteamos la frecuencia respiratoria para tener los gases normales. Y luego aumentamos la PIP de tal manera, si uno aumenta solo la PIP, el driving pressure no cambia. Si uno aumenta la PIP, lo que va a cambiar es la presión plató. ¿Qué hice? Aumenté la PIP hasta llevar la presión plató a casi 30. Entonces tengo una presión plató abajo del punto de corte, que es 30, una driving pressure normal, una PIP de 15, una frecuencia respiratoria seteada para gases normales y un volumen corriente protectivo. Y de hecho está tan protectivo que está casi a 4 mililitros kilo. Y una PIP interesante. Estos pacientes que están tan duros, es difícil que, como dice que el simulador, con FIO 21 saturen también. Saturen 96. ¿Quedó claro cómo se tira la PIP? Sí. Es una manera bastante piola de setear la PIP. Y fíjense, supongamos que yo lo dejo así al paciente y el paciente de pronto empieza a mejorar. Miren los valores. Ahora el paciente mejora, lo primero que mejora es la compliance, ¿no? Obviamente. Vamos a llevar los valores de 35 compliance. Fíjense qué es lo que pasa. Bajó la presión plató, ¿verdad? Bajó la presión plató, ¿verdad? Sí. No. Sí, todas. Si el paciente, cuando el paciente mejora, baja la presión plató y baja el driving pressure. El delta P, que se llama driving pressure, siempre mejora, siempre se achica. Entonces, ¿yo acá qué puedo hacer para mejorar, para optimizar esto? Recordemos que estábamos a 4 mililitros kilo. Quizás podríamos llevarlo a un volumen más normal. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Si la Sí. PIP en el periodo agudo, que estaba en 20 compras, era 15,
Ahora que el paciente está mejor, no la voy a aumentar la PIB. No tiene sentido. Era 15 cuando estaba mal, ahora que está mejor, no la voy a aumentar. Vamos a tratar de sacar esa ventilación protectiva. Tiene muchos problemas. Y vamos a tratar de aumentarle el volumen. Vamos a ponerlo a 5 mililitros kilo. Se dieron cuenta que la presión plató aumentó, pero igual es normal. Incluso me da margen para aumentar un poquito más. ¿Sí? Yo lo voy a llevar a 420, a ver qué pasa. Pasamos de 4 a 5 mililitros kilo y ahora vamos a ver a cuánto nos quedamos. Estamos en casi 5,5. Todavía acá puedo aumentar un poquito más, a ver. Y aumento el volumen corriente. Quedo en 28 y monedas de plató y Driving Pressure de 13. Perfecto. Estamos casi 5,86. Vamos a poner un poquito más, a ver si llegamos a los 6 mililitros kilo. Ahora estamos 6 mililitros kilo. 28, 29 de plató y Driving Pressure de casi 14. Seguimos bien. ¿Sí? Pero pude aumentar el volumen corriente. Ahora aumenté el volumen corriente y de pronto los gases se me van de vuelta, se ponen todos colores. ¿Qué pasó ahora? Se puso alcalótico. Se puso el calótico. ¿Y qué hacemos entonces? Bajamos la frecuencia respiratoria. ¿A cuánto? Acá acostúmbrense cuando hablamos de frecuencia respiratoria, la cuenta tiene que ser exacta, hay que hacer la cuenta. A 15 o 16 da 15,6. No me decís. Confirmamos. Bueno, empieza a aumentar el bicarbonato, empieza a aumentar la presión de dióxido de carbono, baja un puntito el pH, ahí se va normalizando. Bueno, estamos bien. Se va acomodando. Salió del rojo, se puso en naranja, y en algún ratito se va a poner en verde. Ya se puso en verde el bicarbonato. Lo bueno de este simulador es tener los gases en tiempo real, ¿no? Un golazo. Ya tenemos el pH en valores normales. Y la presión de dióxido de carbono también. Perfecto. Ahora supongamos que el paciente mejora y vuelve a la situación como estaba antes, 60 de compliance. Situación original. Confirmamos. Fíjense acá que lo que pasa. Baja la driving pressure. Siempre que el paciente mejora, la driving pressure baja. Baja la presión plató. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer?
Hola. Hola chicos, ¿hay alguien ahí? Parece que pasa una sesión de espiritismo esto. Podemos trabajar con el volumen de vuelta. Vamos a bajar con el volumen de vuelta. Lo tenemos a 100 mililitros kilo. Lo podemos llevar a 7 mililitros kilo. ¿Cuánto sería 7? Acá este es el precio ideal. 7 por 5, 35, me llevo 3, que te dan 525 más o menos. Ah, 530. Bueno, tenemos 530 volumen exhalado. La presión plató está muy bien. La Devin Pressure está bárbara. ¿Sí? Nos está poniendo un poquito el calótico, así que ¿qué hay que hacer ahora? Bajamos la frecuencia respiratoria. Vamos a bajarla a 13 ahora. Ahí. Bueno, del cuadro que les había dado mandado por Telegram, bueno, en BCB, cuando aumenta la compliance, baja la pico, baja la plató, baja empeora el driving pressure, o sea, se hace más grande el driving pressure. Baja el driving pressure. Cuando la compliance desciende, aumenta la presión pico, aumenta la presión plató y aumenta el delta P. Bueno, quedó ahí. Ahora, supongamos que el paciente le agarra un broncoespasmo, ¿no? Que son una de las preguntas que siguen en el cuadrito. ¿Qué pasa cuando aumenta la resistencia en BCB? Por ejemplo, por un broncoespasmo. ¿Van a aumentar las presiones también? Vamos a ver, vamos a duplicar la resistencia. Estamos en 8, vamos a llevarlo a 16. Tenemos presión pico 32, plató de 24. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Aumentó la pico bastante. Aumentó la pico y la plató. La plató y el delta P se mantuvieron más o menos. Exactamente. Ese es el primer diferencial para darse cuenta si el problema está en la resistencia o en la compliance. Hubo un cambio, claramente hubo un cambio, aumentó la resistencia, puede ser moco en el tubo endotraqueal, puede ser broncoespasmo. Y la primera diferencia en la medición es esta, que aumenta la presión pico, pero la presión plató se mantiene igual. Lo que aumenta es la distancia entre presión pico y presión plató. ¿Sí? Fíjense que lo vamos a volver para atrás y les quiero que lo vean en la gráfica. Vamos a ponerlo como estaba, en 8. Yo creo que lo vean en la gráfica cuando, supongamos, le pasás
Fíjense. Esta primera curva a la izquierda, estas tres primeras curvas a la izquierda, son las tres curvas correspondientes a la presión, a la resistencia elevada. ¿Sí? Fíjense que el volumen no se modifica, lo que sí se modifica es la parte expiratoria. ¿Sí? Y fíjense que acá el flujo, ¿sí? Acá en este momento la válvula expiratoria se abre y el flujo que sale es muy chiquito. ¿Por qué? Porque la resistencia está en ambos sentidos de la vía. Cuando el aire entra y cuando el aire sale. ¿Cuál es el problema? Cuando el aire entra lo impulsa la máquina, pero cuando el aire sale la aspiración es pasiva. Así que se nota acá, en la fase exhalatoria, como el pico flujo exhalatorio es más chico comparado con este que es el pico flujo exhalatorio sin resistencia casi. O sea, cuando no hay resistencia sale más aire. Esa es la primera diferencia que se tiene que dar cuenta en las curvas. Y la segunda diferencia es esto, en la curva de presión, fíjense, esto también se llama delta P, pero es un delta P diferente, es la presión pico y plató, ¿sí? La diferencia, acá tenemos una presión pico de 39 y una plató de 24, serían casi 15 centímetros de diferencia, y cuando volvemos a los valores normales, tenemos 33 de pico y 25 de plató, serían 8 de diferencia. ¿Sí? Se dieron cuenta la distancia entre la presión pico y la plató, cuando hay resistencia aumentada, eso aumenta también. ¿Sí? Ahora, volvemos a dejar al paciente normal, ¿sí? Le pasamos por el respirador, anda bien, fíjense los valores, pero a la noche le vuelve a agarrar otro broncoespasmo y le duplicamos la resistencia. Confirmamos y ahora van a ver los cambios. 32 de pico, vamos a ver cuánto se va ahora. Ahí tenemos. Congelamos y miramos, ¿sí? Estas tres curvas de la izquierda son los pacientes normal, ¿sí? Acá el volumen, los 530 de BT, ingresan, hacen la pausa y salen, pero cuando aumenta la resistencia, ingresan igual, pero le cuesta más tiempo sacarlo, ¿sí? Esto se ve bien claro en la curva de flujo, ¿sí? Ingresa el flujo, sale la válvula exhalatoria, o sea, ingresa el flujo, va cayendo cero, sale la válvula exhalatoria, acá está la pausa, ¿no? La pausa inspiratoria, después sale la válvula exhalatoria y el aire sale rápido, ¿sí? En cambio acá ingresa el flujo, hay una pausa y tarda mucho más en salir. ¿Por qué? Porque el pico flujo exhalatorio es muy chiquito y el tiempo en el que tarda en sacarlo, ¿sí? El tiempo que este flujo exhalatorio llega a cero, o sea que saca todo el aire que inhaló antes, es más largo, ¿sí? Y la diferencia entre plató, entre la pausa y la presión pico, fíjense que la plató no se ha modificado gráfico tras gráfico, entre los tres gráficos, pero sí se modificó la presión pico. Acá claramente la presión pico es más grande que esta. ¿Se dieron cuenta de todo eso? Sí. Cuando vos conservás la plató, como lo vemos en el canal gráfico de presión, ¿sí? Y vemos en las mediciones que hacemos, pero la presión pico aumenta, es un problema de resistencia. Entonces eso se resuelve fácil. Si es por un moco atravesado o demás, hay que aspirarlo, y si es por un broncoespasmo, bueno, hay que darle broncodilatadores, ¿sí? Entonces es una buena manera de darse cuenta si el problema está en la resistencia o en la plató. Entonces, la pregunta era del cuadrito. ¿Qué pasa, ¿sí?, si aumenta la resistencia en volumen control? Sobre todo, aumenta la presión pico, se mantiene igual la presión plató, ¿sí?, y tarda más tiempo en salir el aire.
¿Quedó claro eso? Y al revés, Sí. si cae la resistencia, la presión pico desciende, la presión plató sigue estando igual, no se modifica, ¿sí? Y el aire sale más rápido. El pulmón. ¿Quedó claro eso? Un problema que puede ser cuando aumenta la presión pico, sobre todo acá que pasó, llegó al umbral de los 40, a veces puede pasar que suena la alarma de presión pico elevada. ¿Cuál es el problema de esa alarma? A ver si acá la puedo setear. ¿Las tubuladoras tienen algo que ver, Cristian? No deberían, porque se supone que vos no calculás al respirador. Pero no tiene que ver con la presión pico, la tubuladora también, No, generalmente se mide después de la I. Lo que sí influye después de la I. sería el tubo endotraqueal, puede ser que te influya. Acá empezó a sonar la alarma, ¿sí? De presión pico. ¿Cuál es el problema de la alarma esta? Vamos a aumentarle más la resistencia para que sea más agresivo el ejemplo. Y le di un poquito más de rosca a la resistencia. A ver acá. Bueno, acá tenemos un problemita. ¿Se dieron cuenta cuál es? Yo seteo un volumen corriente a 7 mililitros kilo, 530. ¿Y qué pasa con el volumen? Vamos a ponerle así los molesta como me molesta a mí en terapia. ¿Qué es lo que pasa? Está metiendo del setio. Para que saco. A ver, repetime que salió cortado. Está entrando menos volumen del que habíamos. Exactamente, están dando menos volumen, el paciente está poniendo, está desaturando, ¿sí? Se puso recontra ácido y está amontonando dióxido de carbono a los pavos. Entonces tenemos bastantes problemas, incluso está desaturando como nunca. ¿Qué? Llegamos a respirar y nos encontramos con esto. ¿Qué es lo primero que hacemos? Aumentar el volumen, o sea, tratar de mejorar la saturación. Lo primero es sacarlo de la hipoxemia, está perfecto. Hay un botón, generalmente que es un botón que durante 2 minutos te da el afío, ahorita lo aumenta el afío. Para sacar rápido la hipoxemia. No sé, lo ponemos en 50. No sé qué pasó. Primero tengo que entender la situación. Pero lo que sí o sí tengo que ver por qué tengo que sacar la desaturación al tipo. Bueno, listo. Le aumenté el afío. Vamos a ver si lo puedo sacar. Bueno, ahí lo saqué de la hipoxemia, listo. Me empiezo a fijar en el respirador y veo que está la presión pico aumentada. ¿Qué hacemos? Puedo pensar en el aumento de la resistencia y como dijimos antes, Primero mido la presión necesita. plató y me fijo si me confirma si es un aumento de resistencia. Uh-huh. Perfecto. Listo. Si yo confirmo ese aumento de resistencia, solo por ahora, ¿sí? Como está en 40, puedo darle 10 centímetros más, como para que no esté con poco volumen, y empiezo a resolver el tema del aumento de resistencia. Si sé que es un paciente asmático, empiezo con los broncodilatadores, trato de aspirar el tubo endotraqueal y confirmo que esté permeable, porque puede ser que se haya dado un moco en la curva del tubo endotraqueal y haya cerrado el calibre del tubo. ¿Sí? Resuelvo el problema. ¿Sí? La alarma de presión pico es una de las pocas alarmas que es diferente en los respiradores. Todas las alarmas, la mayoría de las alarmas,
son alarmas pasivas, o sea, suenan cuando pasa algo y nada más. Pero la presión pico no es una alarma pasiva, la presión pico es una alarma activa, o sea, suena, pero a su vez toma un comportamiento. En este caso, no permite que el volumen supere esa presión. Por eso me corta el volumen corriente. ¿Se dieron cuenta que metía 290 de volumen corriente nada más? Sí. Entonces, es una alarma activa. Hay solo dos alarmas activas en la ventilación mecánica. La presión pico y la de apnea en presión soporte. Cuando el paciente no respira por 15 o 20 segundos, se activa una modalidad asisto controlada de backup y respira por él. Pero se toma un comportamiento. Acá también. Esta presión pico, el respirador no solo suena, sino que a su vez corta el ingreso de aire para no sobrepasar los 40 de presión pico, porque está seteado de manera que si permite que se sobrepase la alarma de 4 centímetros de agua, posiblemente el pulmón se rompa. Eso es lo que entiende el respirador, lo que entiende su algoritmo. Entonces evita sobrepasar el máximo seteado de presión pico. ¿Sí? Yo arreglo el problema y reinstalo la alarma para atrás, porque por algo lo pusimos en 40. ¿Sí? O sea, la idea no es subir la alarma de presión pico y dejarlo así, sino ver qué está pasando y por qué pasa esto. ¿Sí? Pero cuando ustedes ven que suena la alarma de presión pico, bueno, vayan a ver qué está pasando, porque lo primero que hace la máquina es cortar, serruchar el volumen corriente. ¿Sí? Es una alarma activa. Si de pronto suena la alarma de frecuencia respiratoria, bueno, te fijás qué pasa, ¿viste? ¿Por qué el paciente respira de más? Si está despierto, si está autociclando, ¿viste? Pero vos sabés que el volumen corriente lo tenés asegurado ahí. Pero en esta, en la presión pico, no. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, tenemos el paciente normal, ¿sí? Está todo más que bien. ¿Qué nos quedó por resolver ahora? Le dimos broncoespasmo. ¿Qué nos quedó por resolver? La hiperoxia. La hiperoxia, exactamente. Le habían puesto un fluido de 50, nos da un apoyo de 200, o sea, se fue al demonio. Lo bajamos a como estaba antes del evento, digamos, 21. Y ahí se tiene que empezar a corregir la presión arterial de oxígeno. Recuerden que acá tienen la suerte de tener en tiempo real los gases, pero esto no pasa en la realidad. Así que esto lo tienen que hacer por su cuenta, ¿no? Ya no sé, por la saturación de oxígeno en el monitor, ¿sí? Pensando en los cambios que están haciendo, cómo pueden estar alterados. O sea, si ustedes saben que les corta por presión pico el volumen corriente, bueno, piensen que está subiendo la presión de dióxido de carbono. Es así de sencillo, se está poniendo ácido este paciente. Solo van rápido. No les va a dar esto en tiempo real. Bueno, ahí está, solucionado. Listo. Bueno, ¿tienen el cuadrito a mano? Contestaron las primeras 4 preguntas relacionadas con el volumen control. ¿Qué pasa si aumenta la compliance, si baja la compliance? ¿Si aumenta la resistencia, si baja la resistencia? Sí, quedó completo. El gran problema es cuando aumenta la resistencia que se active el alarma de presión pico. Eso es un problemón. Y el otro problemón es que sean medio vagonetas y pongan la presión pico a 70 y nunca suene. Eso es un doble problema porque el paciente tiene un broncoespasmo y ustedes no se dan cuenta de que el paciente está sufriendo. Y tengan siempre los números de cada paciente anotados. ¿Cuánto es la presión pico cuando lo reciben? ¿Cuánto es la presión plató? ¿Cuánto es el driving pressure? ¿Sí? O sea que después si hay que hacer un cambio pueden volver para atrás, o si se hizo un cambio o si cambiaron las mediciones fue por algo, ¿no? Bueno, este paciente está bien, empezamos a bajar la sedación, ya no tiene vasopresores, lo pasamos a presión control, ¿sí? Recuerden el seteo, 530 de volumen, 13 de frecuencia, lo pasamos a presión control. Confirmamos. Por default, la máquina te pone 15 arriba de la PIP de presión inspiratoria.
hay algo que nos olvidamos de hacer, que es bajar la PIB. Ya el paciente está bien, satura bien, FIO de 21. Primero se baja la FIO y después se baja la PIB. Por último se baja la PIB. Ya está, ya estamos bien. Vamos a bajar la PIB a 5. Confirmamos y ahora sí estamos en una situación normal. Paciente que está bien, paciente que queremos empezar a despertarlo. ¿Sí? Bueno, ¿qué problemas tenemos cuando lo pasamos de un modo al otro? ¿Cuál es el primer problema que saltó acá? Opa, se está poniendo de color esto. ¿Qué pasó? ¿Aumentó el BT? Aumentó el BT. Se está poniendo básico. Se está poniendo básico. ¿Por qué? Porque ese no es el BT que le corresponde. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos para bajar el BT? Yo quiero que mueva 530 de volumen. 530, 550, que ande por ahí. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Le bajamos la presión un poco? ¿Puede Le ser? bajamos la presión. Si tenemos exceso de volumen, lo primero que hay que hacer es bajar la presión. Bien. Vamos a bajar en 8, a ver qué pasa. Acá sí hay que ir probando, no hay otra forma. Ir viendo qué pasa. La respiración, la respiración. O sea que le vamos bajando la presión en base al BT que él mete, Más o menos. ¿no? La idea es que meta entre 7 y 8 mililitros kilo. Está, bárbaro. De 530 y 600. Ahí se me fue un poquito bajo. Vamos a ponerlo en 10, a ver qué pasa. Supongo que el paciente está estable, después debieras meter un volumen más o menos normal, sobre todo para no tener normal los gases, ¿no? Ahí mete 508, vamos a ver 2 puntitos más, presión inspiratoria de 12, a ver si ahí estamos. A ver ahora, está difícil, ¿eh? 11. Y en presión, sépanlo, no hay pausa. Acá, bueno, esto sigue, sé que es un error del simulador, le sacamos la pausa. ¿Sabes? La pausa no existe en presión control. Bueno, ahí quedó. Tampoco se puede medir, Cris, perdón, una pregunta, tampoco no se puede medir la plató entonces en presión control. Y lo que pasa es que la plató es la suma de la presión inspiratoria más la PIB. Claro, O sea, acá tendrías de plató, si la pudieras medir, sería 11 más 5, 16 sería. claro. ¿Sí? O quizás un poquito, eso sería la presión pico. Si pudieras hacer una pausa y distribuir el... Mira, vamos a hacer la pausa, ya que la pueden medir, vamos a hacer la pausa. Dale. Menos de la presión pico te daría 15, 14. Se distribuye un poquito y baja, a ver si acá salta. Sí, un poquito menos que la presión pico te da. ¿Sí? Lo que pasa es que acá en esta fase ya no debieras estar tan atento a las mediciones, o sea, tenés que estar atentos, pero supongo que estás en una fase estable, digamos, para pasar la presión control. Claro. Bueno, tenés 16 de pico, los gases están más o menos bien, ¿sí? 11 de presión inspiratoria, 5 de PIB, 560 de BT, estamos en la normalidad del paciente. Bueno, empezamos a contestar las preguntas. ¿Qué pasa si aumenta la compliance en presión control? Vamos, contesten.
Acuérdense que la compliance, en este caso es 60. ¿Qué significa 60? Significa que entran 60 mililitros por centímetro de agua de presión. Si yo aumento, si la compliance aumenta, ¿qué significa entonces? Yo tengo 60 mililitros por centímetro de agua de presión que le hago. ¿Qué pasa si yo pongo 90 mililitros por centímetro de agua? ¿Qué piensan que va a pasar? BT más BT. Exactamente, exactamente. Vamos a llevar el ejemplo. Vamos a ponerlo como antes, habían puesto 95, así. Mueve 560, vamos a ver cuánto mueve ahora. Fíjense que acá la presión va a estar siempre igual, no va a cambiar para nada, pero ya ven el primer cambio. Ya el primer cambio. En la curva de volumen, metíamos 560, cuando cambió la compliance, mete 740. ¿Sí? Cambió el flujo, a ver acá, tenemos 68 y 75. Entonces, cuando sube la compliance, aumenta el BT, aumenta el flujo, ¿sí? Porque tiene que porque al ser más complaciente, entra más rápido el aire y no se modifica el gráfico de presión, ¿no? Eso está claro, presión pico 16. Es los 11 de la presión inspiratoria más los 5 de pico. ¿Quedó claro? En vez de entrar ahora 60 mililitros por centímetro cuadrado de presión, entran 95 mililitros por centímetro cuadrado de presión. Entonces, aumenta el BT. De hecho, así pasó. Pasó de 560 a 740. Ahora va a empezar a lavar todo esto, ¿no? Entonces, la primera pregunta la contestamos. Ahora esto va a empezar a lavar. Se va a poner alcalótico. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, chicos? Modificamos la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es el problema acá? Cuando aumentó la compliance, ¿qué pasó? Aumentó el volumen, ¿verdad? ¿Por qué queremos Sí. bajar la frecuencia respiratoria? Entienden que acá el problema es el exceso de volumen, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. ¿Cuánto tiene que mover este paciente, más o menos? Entre 7 y 8 mililitros kilo. Eso le da entre 530 y 600 de BT. Y Sí. está midiendo 740. O sea que bajar la frecuencia mucho no lo va a ayudar. Podés corregir los gases bajando la frecuencia, pero el problema del exceso de volumen lo tenés igual. ¿Qué hacemos entonces? ¿Podemos volver a bajar un poco más la presión inspiratoria? Exactamente. Ahí está. Vamos a poner 8, ¿qué pasa? También recuerden esto, mientras ustedes más presiones tengan en la vía aérea, más se exacerba las consecuencias de la presión positiva. Pero nosotros tenemos una presión pico de 5 más 11, 16. Ahora tenemos 13. O sea que lo ideal siempre que se pueda en presión control es bajar los niveles de presión. Y mira que justo llegamos que más o menos tenemos 540. Que es más o menos lo que esperábamos de este paciente. Ahí está bajando el pH, va a empezar a subir el dióxido de carbono, se empieza a normalizar. Ahí estamos bien.
Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué pasa si el paciente desciende la compliance? ¿Sí? Vamos a poner una compliance dura, ¿sí? Como un distrés. Vamos a poner en 30. Ahí confirmamos. Miren los gráficos. Bueno, según los gráficos, ¿qué es lo primero que nos damos cuenta? El volumen bajó. El volumen bajó, se perdió el volumen. Teníamos casi 540, ahora tenemos 200 y pico. Acá también lo vemos, volumen corriente exhalado, 230. Si hay menos volumen, hay menos flujo. ¿Cambió algo la gráfica de presión? No, no cambió para nada, porque esta es la variable independiente que nosotros siempre controlamos. ¿Sí? Entonces, baja la compliance respiratoria, o sea, básicamente se puso duro el paciente, ahora mete 30 mililitros por centímetro cuadrado por centímetro de fuerza, se cayó el volumen, así que cuando baja la compliance, baja el BT, baja el flujo, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer ahora para corregir esto? Saturar, ¿sí? Vamos rápido porque satura. Y yo le subiría la FIO y la PIP, los parámetros de oxigenación. Primero vamos a crear la hipoxemia, perfecto. Claro. Después, bueno, me fijo que hago las mediciones, ¿sí? Que esto es un problema de compliance, pues subo la presión. Acá en el gráfico ya no me muestran en el primer cambio que aumentó el volumen. Ahora, ¿cuánto aumentó? A 400 y monedita. Tenemos que mover por lo menos 530, así que vamos a ir aumentando. A ver si lo logramos. Y ahí estamos. Un poquito más, a ver. 19 de presión. Lo podemos dejar en 0. Bueno, ahí estamos. Tengo que subir la presión. Otra cosa que se puede hacer si quieren es aumentar el tiempo expiratorio. Pues ya con un segundo estamos bien, pero bueno, lo aumento para que sepan que esto también puede aumentar el volumen corriente. Lo puso 1,5. Es exagerado, ¿no? Pero bueno. Aumentó muy poquitito, la verdad que no hubo mucha diferencia. Vamos a dejarlo como está. Bueno, segunda pregunta contestada. ¿Sí? Bueno, acá seguramente si el pulmón se endureció, hay que volver a sedar al paciente, hay que bajar la FIO. ¿Sí? No debemos bajar la FIO. Hay que volver a sedar al paciente, ver qué está pasando, ver si cambió de coloración las secreciones, hay que hacer una espirotraquea, si se reinfectó de vuelta, por qué se endureció, ¿sí? Sedarlo, volver para atrás, quizás incluso volver a volumen control, para tener siempre las mediciones a mano, ¿sí?
Bueno, solucionamos todo. El paciente está normal, con 60 de compliance, como estaba al inicio de todo. Mejoró la compliance, obviamente el volumen. Se nos va a ir al demonio. Bajamos la presión. Se empieza a corregir los gases. Ahí estamos. $172. Estamos bien. Bueno. Tercera pregunta. ¿Qué pasa en presión control si aumentamos la resistencia? Hola. ¿Qué pasa en presión control si aumentamos la resistencia? ¿Están con vida, chicos? Ana, Franco, Alejandro, Mila. Disminuye el flujo y el volumen. Si aumenta la resistencia, vos decís que disminuye el flujo de volumen. Voy a duplicar la resistencia. Miren los valores. Y vemos. A ver si es verdad o no. Fíjense acá cómo se ha perdido enseguida la curva de volumen. El flujo expiratorio se hizo mucho más chico, el pico de flujo expiratorio, cuesta más sacar el aire. ¿Sí? Y exactamente ha bajado, ha caído el flujo. Ha caído tanto el flujo como el volumen. Así que se aumenta la resistencia, cae el BT y cae el flujo, claramente. ¿Sí? Se está poniendo ácido el paciente. Esto puede ser un broncoespasmo. El problema es que si pasa esto, la máquina no te avisa que pasa esto. Porque acá nosotros tenemos una alarma. La alarma que puede llegar a saltar en algún momento es que esté moviendo poco volumen minuto. ¿Sí? Fíjense que acá está moviendo en litros sobre minuto 5,90. Si la alarma está seteada por abajo de 5, capaz que empiece a sonar, o abajo de 6. Pero normalmente esto puede pasar, no suena ninguna alarma, y el paciente se empieza a poner un poco más hipoxémico, sobre todo más ácido, porque entra mucho menos volumen. Entonces este es el problema de usar presión control en un paciente inestable con sus niveles de resistencia en la vía aérea. ¿Sí? Entonces no es un buen consejo poner presión control en un paciente asmático, en un paciente que tiene necesidades constantes de broncodilatadores, en un paciente donde el broncoespasmo no está perfectamente controlado. ¿Sí? Se dio en cuenta que va pasando y ninguna alarma suena. Bueno, le bajamos la resistencia, lo ponemos como estábamos antes. En 8.
Se empieza a ingresar más volumen, ya cambio el gráfico de volumen. Entra el BT, que estamos esperando. Y ahora vamos a hacer que la resistencia caiga aún más. No, para otro lado. Dejamos en 2 de resistencia. ¿Qué va a pasar cuando la resistencia cae? ¿Sí? Fíjense cómo apareció algo nuevo acá. Fíjense, acá tenemos el pico de volumen corriente. Cambia la resistencia, ya casi no hay resistencia. Y empieza a pasar una pausa. ¿Sí? Acá el flujo llega a 0. ¿Sí? O sea, entra demasiado aire. La presión se iguala rápidamente con el parénquima pulmonar. Y por un segundo, por un ratito, no hay flujo, no hay gradiente de un lado hacia el otro. Sí, también es verdad que aumenta el volumen corriente. Entonces, aumenta el volumen corriente, aumenta el flujo, ¿sí? Incluso puede haber pausa. Flujo, a ver, esperen, lo voy a poner más obvio. Así se dan cuenta. 8, que era lo que estaba, le damos play. Vamos a que se acomode en los gráficos. Ahí se corrige la escala. Ahora voy a poner en 2. Fíjense, en la primera donde teníamos una resistencia normal, tenemos 72 litros por minuto de flujo, sería la velocidad de ingreso del aire. Cuando la resistencia cae, por ejemplo, cuando solucionamos un broncoespasmo o cuando cambiamos el tubo endotraqueal por uno más grande, ¿qué pasa con el mismo nivel de presión? El flujo de ingreso se va a 310 litros por minuto, o sea que el flujo entra más rápido, aumenta el flujo, por lo tanto aumenta el volumen. ¿Sí? Entonces cuando la resistencia cae, aumenta el flujo y por ende aumenta el volumen. ¿Tenemos que contestar las 4 preguntas del modo control? Sí. Lo que tiene, la velocidad inicial de ingreso siempre es la más alta, porque después es un curva de flujo desacelerado. Esto le da cierto confort al paciente, pero fíjense los peligros que tiene la presión control cuando hay modificación de compliance o de resistencia. ¿Sí? Si hay una modificación de compliance, va a haber una diferencia de volumen. Y si hay una modificación de resistencia, también va a haber diferencia de volumen. Eso no pasa en el volumen control, por eso el volumen control me asegura un volumen minuto constante y me asegura el control de los gases. ¿Sí? Por eso yo no puedo controlar los gases en presión control, o sea, me cuesta mucho más. Cuando se modificó la compliance, se modificó la resistencia, ya enseguida puedo empezar a perder volumen corriente yo. ¿Se dieron cuenta la diferencia entre volumen control y presión control? Ojo, si se saben usar los dos modos ventilatorios, no hay diferencia de mortalidad, no hay diferencia sobre vida de días de ventilación mecánica. ¿Sí? Sí, es verdad que cuando hay un paciente distresado, lo que conviene siempre es usar volumen control, porque te permite medir situaciones de la mecánica respiratoria, cosa que en presión control es más difícil. ¿Quedó claro eso?
Sí, Cris. Sí. Acá cayó la resistencia y me obliga a bajar la presión para no meter tanto volumen. A 678 está un poco pasado. Lo ponemos en presión inspiratoria de 8. A ver cuánto mueve ahora. Y me quedo un poquito abajo. Vamos con 9. Bueno, ahí estamos. Bueno, el paciente está bien. Vuelve a su resistencia normal de 8. Sí, vamos a poner en 11. Y ya sabemos cómo estamos. Empezamos a despertar. Vamos a poner al paciente con esfuerzo respiratorio. Paciente normal intubado con esfuerzo respiratorio. Acá apareció una nueva línea que pareciera ser, ¿sí?, la presión esofágica, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cuánto es el esfuerzo muscular. Vamos a ponerle que sea 8 repeticiones por minuto, con una duración de 8 centésimas. ¿Sí? Generalmente la presión muscular normal está entre 5 y 10 centímetros de agua, ¿no? Fíjense como en algunas hay respiraciones del paciente, en otras no, en estas sí, y empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Se empieza a alterar los gráficos. Nos damos cuenta que el paciente cambia el gesto, empieza a aparecer quizás apertura ocular, quizás nos podemos conectar con él, ¿sí? Empieza a aparecer las sincronías, ¿sí? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué pasa esto que pasa? Hola, espiritismo llamando. Porque el volumen no lo estás controlando, solo la presión ahí. ¿Cómo? Porque el volumen no lo estamos controlando El volumen directamente. no lo estamos controlando, a veces ¿cómo sabemos si el paciente está respirando o no? Acá tenemos una línea blanca que habla de la presión esofágica, ¿sí?, que es la presión muscular. Pero normalmente no tenemos ese tipo de monitoreo avanzado. ¿Cómo sabemos cuando el paciente está en presión control que está despierto y está disparando? ¿Cómo nos damos cuenta? Aquí es un doble disparo, por ejemplo. Disparó el respirador y después disparó el paciente. ¿Cómo sabemos que el paciente está respirando por su cuenta? ¿Y cuántas respiraciones está haciendo el paciente por su cuenta? ¿Eso es porque se modifica la variable independiente? No, la presión está igual, está en 11 centímetros. Pero acá, por ejemplo, tenés algo. Acá tenés algo. Vos viste, nosotros en presión control modificamos la resistencia, modificamos las presiones de la compliance y nunca se modificó el gráfico de presión. Y acá, ¿qué es lo que pasó? Tenemos 16, que es
5 de PIB más 11 de presión inspiratoria, y de pronto acá al final se nos fue 18 y pico. Hubo como un aumento de presión. ¿Qué es lo que pasó ahí? A eso me refería. ¿Ese es el gatillo del paciente? Y lo que pasa es que se mezcló, ¿sí? Se empezó a mostrar alguna diferencia entre el tiempo neural y el tiempo mecánico. Mientras la máquina está mandando durante un segundo una inspiración, la respiración del paciente dura 0,8, o sea que en estos 0,2 segundos de diferencia, la máquina siguió metiendo aire y el paciente está exhalando. Entonces se encontraron las dos presiones en el camino. La de la máquina que sigue metiendo 16, o mejor dicho 11 centímetros de agua, y el paciente que estaba exhalando. Entonces en la vía aérea se suman las tres presiones, la de la PIP, la presión inspiratoria y la del paciente que quiere exhalar. Entonces en vez de tener 16 de, como tenés acá, de centímetros de agua, que es PIP más presión inspiratoria, tenés un poquito más. ¿Esa diferencia cuál es? La del paciente que quiere exhalar. Fíjate que acá el paciente toma aire, cae la presión esofágica, empieza a exhalar y acá termina, ¿sí?, la inspiración del paciente neural. Pero la respiración mecánica, el tiempo mecánico del respirador sigue. O sea, acá el paciente quiere exhalar y la máquina le está mandando aire todavía. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? ¿Está claro eso? Perfecto. Sí. Entonces eso es un problema. Porque eso, primero que está mal porque el paciente se siente incómodo, o sea, el paciente quiere largar aire y la máquina te sigue metiendo, o sea, es algo horrible. Puede pasar que si la presión es muy grande, en una tos, por ejemplo, esto puede aumentar el riesgo de barotrauma, pero sobre todo la incomodidad. El paciente, imagínate, se empieza a despertar, tiene un tubo en la boca y encima quiere el aparato hacer otra cosa. Pero es una sincronía. Las asincronías lo que hacen es retrasan el winning, aumentan los niveles de presión mecánica, pueden producir daño, ¿sí? Entonces, eso hay que solucionarlo. Acá hay una discordancia entre el tiempo neural del paciente y el tiempo mecánico del respirador. Podemos hacer dos cosas. O achicamos el tiempo mecánico, y lo ponemos en 0,8, pero el problema es otro, que el paciente quiere respirar. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente quiere respirar? ¿Cómo hacemos nosotros para decir, bueno, a ver, qué es lo que quiere este tipo? Si ustedes tienen la curva de balón esofágico acá en el respirador, genial, pero la verdad que no la van a tener. Es muy raro que esto ocurra. ¿Qué hacemos? Ahí Cris, empieza a aparecer eh, el trabajo respiratorio del paciente. Eso también te lo va a dar. Cris, puede ser que me equivoque, pero si el paciente está despierto y empieza a respirar solo, se lo puede probar en soporte, a ver cómo anda. Exactamente, lo ponemos en soporte a ver qué hace y qué no hace. A ver si mete volumen. Y claro, a ver eh, quiere respirar, dejarlo que sea libre, que respire, ¿qué pasa? claro, lo pasamos a soporte y que respire que entrene un ratito él. Y ver a Claro. ver si mete volumen, si no se fatiga, si no se satura, si no aumenta la frecuencia respiratoria. Bueno, ahí está, lo pasamos a soporte. Fíjate cómo ahora cada, cada expresión de la presión esofágica y coincide con un momento respiratorio del paciente. O sea que ahora estamos sincronizados. El paciente lo que quería era respirar por su cuenta.
¿Cuál es el problema ahora? El paciente va respirando poco, ¿sí? De hecho, está así, que va a respirar solo 8 veces por minuto. Acaba cayendo la frecuencia respiratoria. Y acá tenemos que entender esto. La presión de soporte es un método de ventilación espontánea, un modo de ventilación espontánea, donde no hay respiraciones controladas. Todo lo que hace, lo hace el paciente. ¿Sí? Hay otros métodos que también son así, de modalidad espontánea, como el CIMB, SIMB, la compresión automática de tubo y un par de cositas más. Pero por ahora, lo más rápido para sacar al paciente del respirador parece ser la presión de soporte. ¿Sí? Es la única modalidad espontánea que tenemos, que tiene el respirador, que está comprobado que realmente lo saque rápido el paciente de ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros básicamente lo que le ofrecemos al paciente en cada inspiración, ¿sí?, es un nivel de soporte, en este caso 15 centímetros de agua. Cada vez que el paciente tome aire, gatille, ¿sí?, la máquina le manda 15 centímetros de agua de manera constante. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? ¿Qué pasa con el volumen? Y está metiendo mucho volumen. Está metiendo mucho volumen. Acá la pregunta es... ¿Qué bajaría la presión de soporte? Bueno, la pregunta es, ¿vos estás seguro que el volumen depende de la presión de soporte? ¿De qué depende el volumen en presión de soporte? Una parte ya vimos en presión control. Acuérdense que la presión de soporte, por más que es un sistema espontáneo, está dentro de los modos por presión. ¿Sí? Entonces, primero, vamos a ver algo. Vamos a ver un par de cosas. Estamos de acuerdo que el tipo le mete mucho volumen. Bueno, primer pregunta. ¿Qué pasa si aumenta o baja la compliance? Vamos a modificar el volumen. Perfecto. ¿Lo vamos a modificar igual o diferente a presión control? O sea, ¿qué pasaba en presión control cuando aumentábamos la compliance? Aumentar el BT de flujo. Perfecto. Es el mismo pensamiento. Si se meten 60 mililitros por centímetro de presión, si yo le aumento esto, fíjese que mete 9.45, si yo le aumento la compliance, vamos a meterle 10 respiraciones, así lo hace un poquito más rápido. Ahí empezó a meter más volumen, ya se dan cuenta en la diferencia de gráficos. Ahora va a pasar acá. ¿Ve? Mete 1200 de BT. Perfecto. Lo volvemos a situación normal, a 60. Entonces el comportamiento es igual a la presión control. ¿Sí? Si aumenta la compliance, aumenta el volumen. Si baja la resistencia, aumenta el volumen. Entonces esas preguntas que contestaron con presión control, pueden poner, ¿sí?, en el gráfico, en el cuadro que les di, el comportamiento es lo mismo. ¿Está? Acá también se fue el volumen al demonio. Listo, lo volvemos para atrás, lo ponemos en 8. Bueno. ¿Cuál es el problema acá de la compliance o de la resistencia? Que son cosas que nosotros no podemos modificar. ¿Sí?
Se supone que cuando ponemos a un paciente a respirar por su cuenta, ya debería estar en una situación de salida y estable, y no debería haber cambios bruscos de compliance ni cambios bruscos de resistencia. Es algo que aparece con broncoespasmo. Eso puede pasar en cualquier ámbito de las fases de la respiración, ¿sí? Cualquier situación del paciente puede pasar. Entonces, descartando que tenga un broncoespasmo, tenemos esta situación, un paciente que está normal, estable, pero me mueve 9.45 de BT. Para bajar ese BT. ¿Puedes repetir, Cristian? Disculpa, no te escuché. O sea, nosotros no podemos modificar la compliance o la resistencia en el paciente como hacemos con el simulador. ¿Cómo hago yo para bajar el volumen corriente que está metiendo? Ustedes se dieron cuenta que con los cambios de compliance, los cambios de resistencia, en presión de soporte se modifica, pero yo no lo puedo modificar. Yo a este tipo necesito bajarle el volumen, ¿sí? Porque si mete 950 de BT en cada respiración se le va a romper el pulmón. Por más que respire solo, por más que esté gatillando él, por más que esté cómodo, 950 de BT lo va a romper. ¿Cómo hago para bajar ese volumen corriente que está metiendo? Aparte que se pone el calótico, ¿sí? Y la altera la base. Modificando la presión. Modificamos la presión. Vamos a ponerlo en 15, en 10, a ver qué pasa. Bueno, bajó el volumen corriente, ¿sí? Pero no los niveles que nosotros esperamos. Vamos a bajar un poquito más la presión. A 6, a ver qué pasa. Bueno, ahí más o menos está, entre 530 y 600 está. Entonces, una de las formas de modificar el BT en un paciente de presión de soporte es bajando de la presión de asistencia, ¿sí? Básicamente el aire entra en este modo, hay una diferencia entre la presión alveolar y la presión seteada. Acuérdense que en las variables de fase de este modo es, bueno, el inicio lo hace el paciente. La limitante es la presión que uno setea, ¿sí? Y el ciclado es por flujos, por caída de flujo, ¿sí? O sea, el paciente toma aire, ¿sí? A una velocidad, es la velocidad pico, el flujo son 77, ¿sí? Y cuando cae al 25%, ahí se abre la válvula exhalatoria y el paciente exhala, ¿sí? Yo el ciclado por flujo se lo puedo modificar, ¿sí? Y lo que se va a modificar es el tiempo inspiratorio indirecto. Fíjense, yo ahora le voy a cambiar el ciclado por flujo. En vez de corte el 25% de caída del pico flujo, que corte mucho más arriba. Bien grosero lo pongo, ¿eh? A propósito, 60 que corte. Y ahí confirmo.
se achica un poquito el tiempo inspiratorio. ¿Sí? Y obviamente, como se achica el tiempo inspiratorio, mete un poquito menos de volumen. ¿Sí? Para mí, ¿por qué me sirve a mí cortar el tiempo inspiratorio? Voy a poner más corto todavía. ¿Para qué me sirve a mí el tiempo inspiratorio? Para regular el volumen del BT. Es una manera indirecta de regular el volumen, no es la mejor manera de regular el volumen, ¿sí? Pero básicamente me sirve para tratar de que coincidan el tiempo neural del paciente, ¿sí? Con el tiempo mecánico del respirador, ¿sí? Fíjate que acá en cada uno, en esta curva de flujo exhalatoria, empiezan a pasar sincronías, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está cortando muy rápido y la duración de la respiración de la inspiración del paciente dura 0,8. Entonces, fíjate que acá en la curva de la curva esofágica de la respiración del paciente, ¿sí? Acá el paciente termina su exhalación y en la curva de presión ya la empezó antes. ¿Sí? Fíjate. Ahí, en la curva roja, se está abriendo la válvula exhalatoria del respirador. Pero en la curva de presión muscular, en la curva de presión esofágica, recién está empezando a exhalar. ¿Sí? Está terminando la inspiración el paciente cuando la máquina ya le abrió la válvula exhalatoria. Hay una discordancia ahí. ¿Sí? Todo el paciente está en la etapa inspiratoria y finalizando la etapa inspiratoria, pero la máquina ya arrancó la etapa exhalatoria. ¿Sí? Entonces, esto del ciclado me permite acomodar los tiempos entre el respirador y el paciente. Y, por ejemplo, hay pacientes que respiran con un tiempo inspiratorio corto, como por ejemplo los pacientes EPOC. Quizás un volumen de ciclado alto, al 40 o al 50, les venga bien. Pero un paciente normal, como este, lo ideal sería tener los valores por default, generalmente son 25%. ¿Sí? 25 o 30%. Fíjate cómo ahora se va a ir acomodando. ¿Ves? Ahí se va acomodando un poquito más. Ya esto que estaba acá en la curva de flujo bajó y se fue acomodando. Cada vez es menor. Después hay pacientes que quizás tengan que cortar un poco más abajo, ¿sí? Porque son pacientes que mueven poca velocidad de flujo, como por ejemplo los neuromusculares, y a esos pacientes un poco de volumen no les viene mal, y a veces cortan en un 10%. Entonces acá el tiempo inspiratorio se estira, se alarga. Confirmamos. Y acá empieza a hacer otra sincronía, ¿sí? Fíjate que acá, ahí, en ese momento, vos tenés en la presión en la vía aérea, tenés 5, ¿sí? Que es la PIP que le queda, eso empezó a abrir la bola exhalatoria en la curva roja, pero en la curva blanca todavía está respirando el paciente, ¿sí? O sea, hay una discordancia nueva ahí. El tiempo acá es al revés, el tiempo mecánico es muy largo, el tiempo expiratorio, y el tiempo neural del paciente es más corto. Básicamente el ciclado nos permite acomodar eso para que no ocurra.
Bueno. Pudimos bajar la presión soporte y bajar el volumen corriente. Perfecto. Mueve más o menos 575. Estamos bien. Pero ahora va a aparecer un nuevo problema. Fíjense, el paciente se empieza a despertar. Y de pronto se empieza a despertar con más furia. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora, chicos? Un cambio en el BT, por ejemplo. Bien, el flujo también. Un momento, si yo soporte no lo toqué. Le voy a poner el ciclado como estaba antes, ¿no? En 25 estaba. Ahora sí. No toqué nada yo. Quedó como estaba. ¿Por qué aumentó el volumen? Que el paciente se está despertando y asiste. El paciente asiste, pero asiste con más fuerza. ¿Sí? Su esfuerzo es mayor. Estaba en 6 de esfuerzo y ahora tiene 12 de esfuerzo. Por eso quiero que quede este mensaje al final. El volumen corriente en presión soporte cambia cuando hay cambios de compliance, cuando hay cambios de resistencia. Y el volumen corriente depende en presión soporte del nivel de soporte que le demos, más o menos, y depende de la presión muscular, del esfuerzo muscular que haga el paciente. ¿Sí? Porque nosotros dijimos que la presión soporte es una presión que va del respirador hacia adentro del pulmón y está basada en un gradiente. Básicamente el gradiente es máquina presión alveolar. Si el paciente aumenta su presión muscular, la presión alveolar se hace más negativa, hay mayor gradiente, y entonces entra más flujo y por lo tanto más aire. Entonces el volumen corriente depende de cambios de compliance, cambio de resistencia, cambio de presión de soporte y sobre todo cambio de presión muscular en el paciente. ¿Cómo me doy cuenta que la presión muscular está bien o está mal? Bueno, hay varias maneras. Está la manera ecográfica de medir el diafragma, la fuerza. Está el balón esofágico, ¿sí? Para medir la fuerza también. Pero hay una medición muy simple que se puede hacer en cualquier respirador, que es un botón, hay que buscarlo, que dice P01. Medición de P01. Lo que te dice la P01 es, se llama 01 porque mide los primeros 100 milisegundos del ciclo respiratorio, y básicamente esos 100 milisegundos no tienen que ver con el esfuerzo muscular, sino con el drive respiratorio, ¿sí? O sea, con el gatillado que produce el cerebro, el tronco, ¿sí? Y que permite la caída de presión. Normalmente los valores normales van entre 1,6 y 3,6, básicamente en criollo entre 1,5 y 4, ¿sí? Se supone que si hay más de 4 de P01, como es este caso, es demasiado drive respiratorio, o sea, demasiado impulso respiratorio, y eso en el tiempo el paciente no lo va a poder sostener. Entonces, de esta manera nos damos cuenta, midiendo que el paciente aumentó su nivel de respiratorio, ¿sí? Está gatillando con demasiada fuerza. Nosotros lo volviéramos a la posición original que estaba en 6, fíjense cómo esto se va a modificar.
pasó de un valor un poco exagerado a un valor dentro de la normalidad. Entonces, la mejor manera de saber si un paciente está gatillando es pasar la operación de soporte, ver cuánto volumen mueve, aunque el volumen depende de un montón de cosas, pero también la P01 nos da una información interesante para medir el esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Sí? El paciente, mientras más esfuerzo haga, más volumen va a meter. ¿Está claro eso? Sí, se entendió. Sí. Sí. Bueno, les voy subiendo, cortamos acá, les voy subiendo una clase de Winning, si quieren, y después volvemos a retomar en la semana Winning y el simulador. ¿Les parece? Perfecto. Sí, dale. Bárbaro. Yo les pasé las charlas que hay mañana en la clínica de Morón, que es vía Zoom o vía YouTube. Creo que lo pasé al grupo, me parece. Sí, sí, está en el grupo. Sí, sí. Bueno, tratan de estar presentes porque son lindas charlas, todo en castellano, gente muy piola. Los chicos de la clínica de Morón son gente laburante, que ponen muchas ganas. Yo tuve la suerte de participar en estas jornadas tanto como alumno, como profesional, como asistente, incluso fui expositor, ¿sí? Pude dar lo de ecografía pulmonar y diafragmática. Son pibes que le ponen muchas ganas, así que tratemos de apoyarlos, por lo menos mirándolos por el canal de YouTube. Estar ahí. Así que les recomiendo que estén porque siempre salen lindas charlas, ¿sí? Bueno, después vayamos decidiendo qué día nos encontramos de vuelta la semana que viene. Yo les subo la clase de Winning y después avanzamos con esto. Dale. Gracias. Si tienen No, bárbaro, preguntas, Luis. repasen el libro de Fundamentos de la Atención Mecánica que les di. Y si tienen preguntas, las contestamos. Y yo después les subo la clase igual. Eso es todo, chicos. Saludos. Chao, Buena Chao, Cristian. nos semana, nos vemos. vemos mañana.